Muchas felicidades a la ciudad de Morelia, Michoacán. Hoy está cumpliendo un aniversario más de su fundación. Antigua ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en honor de José María Morelos y Pavón. Una ciudad esplendorosa, una ciudad magistral, una ciudad colonial, pero también con un enfoque lleno de futurismo. Y sobre todo una ciudad Tauro, una ciudad llena de religiosidad y también de lucha, de búsqueda de esos principios y esos valores. Y quiero saludar no solamente a toda la gente de Morelia, a través del programa de Mundo Alternativo, porque estamos festejando un aniversario de la ciudad de Morelia, sino a toda la gente quiero saludarla porque están siempre al pendiente de toda la programación del Grupo Radio Tele, que aquí estamos en sus instalaciones, y a toda la gente que mira toda la programación y por supuesto este programa. Y quiero aprovechar para mandar un saludo, no solamente a la gente que nos mira aquí en Morelia y en donde se repite esta señal del telecable, sino también a todas las personas que ven el programa ya diferido a través del famoso canal de videos que es donde subimos el programa en otros países que amablemente siempre están al pendiente y dejan sus amables comentarios y saludos. Gracias a todos esos países donde nos están mirando a través del famoso canal de videos. Y también quiero mandar un saludo muy especial porque está de visita en nuestra ciudad un hermano que viene también como mensajero y emisario de paz a hablar con algunas personas aquí a la ciudad de Morelia. Marco Martínez, un placer, un honor, hermano, que estés aquí en la ciudad. Y un saludo muy afectuoso para tu mami, la señora Judith, y a toda la gente que está ahorita en tu casita, descansando un momento antes de irse por ahí a comer. Muchas bendiciones a ustedes y bienvenido a Morelia, Marco Martínez. Pues hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a platicar de cosas que nos van a llenar mucho, no solamente a lo mejor el oído, sino también el alma, el corazón, porque vamos a estar escuchando de la palabra y palabras de nuestro invitado, Alejandro Madrigal, que tenemos ya aquí. Cosas muy interesantes acerca sobre el budismo. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, maestro. Pues es un placer nuevamente estar aquí. Le agradezco mucho la invitación y es un placer poder compartir este conocimiento. Fíjate, mi estimado Alejandro Madrigal, que el budismo es una de las principales religiones del mundo. Está el cristianismo, está el budismo, está el hinduismo, está el taoísmo, está el hinduismo y está, no me acuerdo cuál es el otro. Pues está en lo que es la cultura musulmana. Sí, están esos. Entonces es muy interesante que nosotros estemos como al pendiente de que si nosotros empezamos a analizar cuál es la situación que tiene que ver con las religiones del mundo, vemos que el budismo es una religión muy importante y que también tiene mucho de antigüedad. Es correcto. De hecho, se puede considerar dentro de las 3 religiones más importantes y que tiene más practicantes a nivel mundial. Y en el contexto histórico, se puede decir que también es una religión que tiene más años que, por ejemplo, comparándola con la cultura musulmana o la religión cristiana. Data de alrededor de 2500 años que este conocimiento dio a la luz aquí en la Tierra por medio de Siddhartha Gautama. Se llama islamismo, la otra religión que se me olvidaba. Es correcto. El islamismo. Entonces, es muy importante reconocer que, y con respeto de las demás religiones del mundo, que el budismo aparece antes del cristianismo y de otras religiones. Es correcto, es correcto. Y muchas veces el budismo en particular ha sido calificado no estrictamente como una religión, sino una filosofía, un estilo de vida, y es por eso que muchas personas encuentran ese refugio en el budismo, porque no necesariamente está marcados con dogmas, porque muchas veces las personas están a lo mejor un poquito cansados de lo que son los dogmas y encuentran el refugio en el budismo. Entonces es una práctica que puede ser muy amorosa dentro de la vida cotidiana, maestro. Fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención cuando yo empecé a entender a través de los estudios que tenía en la primaria o en la secundaria, que había otras culturas en el mundo, me llamaba la atención precisamente todo lo relacionado con la India. Y de la India surgen 2 religiones muy interesantes e importantes, que es el budismo
y el hinduismo. Correcto. Hay muchas más creencias filosóficas o religiosas en la India, pero estas dos son muy importantes. Y a mí me llamaba la atención la gente que se vestía así con turbantes, que se vestía con unas telitas envueltas en el Correcto. cuerpo. Todo eso me llamaba la atención. Y cuando ya pude empezar a tener a mi alcance libros que hablaban de la filosofía de India y sus religiones y sus creencias, dije, wow, esto es muy interesante. Ujú. Y fíjate que no me conflictó, siendo yo en ese entonces hijo de una familia de católicos, Ujú. no me conflictó para nada porque yo decía, deberíamos de tomar lo mejor de las religiones porque Correcto. eso nos haría un beneficio más que un perjuicio. Es correcto. De hecho, no es excluyente. Al contrario, en la práctica del budismo o en la filosofía budista, encontramos cosas que podemos llevar a la práctica independientemente de nuestra tradición religiosa. Si somos cristianos, católicos, no importa. La filosofía budista o la religión budista nos aporta conocimiento que lo podemos llevar a la práctica independientemente de nuestras creencias religiosas. En este caso, Alejandro Madrigal, ¿tú dónde empezaste a tener contacto con el budismo, con esta filosofía? Yo creo que al igual que usted, maestro, yo creo que al ver de repente los documentales en la televisión, pues me dio por buscar lo que era la literatura. Entonces, las novelas, muchas veces las novelas históricas o mismos documentos escritos por los mismos monjes budistas, o inclusive cuando tenía la oportunidad de ir a alguna conferencia con algún monje budista, pues ahí estábamos. Entonces, poco a poco nos fuimos ilustrando con este conocimiento, pero lo más bonito de esto es poderlo llevar a la práctica, ¿no? Eso es lo que realmente vale la pena de este conocimiento y es lo que en lo que resta de este momento vamos a tratar de compartirles, maestro. Y fíjate que yo tuve un maestro budista, José Castelao Cámara, creo que se llamaba, hace muchísimos años. Nos vino a dar aquí una plática Sí. y unas meditaciones, pero yo creo que estabas tú chiquititillo. Yo creo que Eras sí. un bebecito cuando nos dio, luego les traigo la fecha de cuando yo aprendí esto de este maestro, José Castelao Cámara, monje budista. Ok. Fue muy interesante su visita aquí en la ciudad. Después tuvimos en aquellos tiempos la visita de unos monjes tibetanos Sí. que nos acercaron hacia ese conocimiento y esa filosofía. Pero hay dos películas, fíjate, mi estimado Alejandro Madrigal, que a mí me gustaría que la gente tomara nota, porque pueden a lo mejor ayudar mucho a ilustrar esta situación. Una de ellas, que es una película, digamos, un poquito más viejita que la otra, con Keanu Reeves, se llama El Pequeño Buda. Ok, sí, es correcto. Es una película que a mí me encanta. Sí. Es bellísima la película, con Keanu Reeves. Y la otra película es más moderna, creo que es una película argentina que se llama Un Buda. Ah, ok, pues ya tenemos ahí la recomendación. Y son películas que desde una perspectiva moderna te ayudan a echarte un clavado en el pasado histórico para que entiendas cómo es esto del budismo y que no está conflictuado con nada ni con nadie. Y usted acaba de mencionar algo. A pesar de que en este momento estamos viviendo en cosas, a lo mejor en avances tecnológicos, la sociedad en muchos aspectos se está desarrollando, aún en esos momentos o en estos momentos sigue siendo vigente el budismo y sigue siendo totalmente práctico. Y eso es lo que a lo mejor hace que el budismo cada día esté más adeptos esté teniendo el budismo. Entonces es una cosa que tenemos que ver. Fíjate que quiero mencionar ahorita que se me vino a la mente, no sé si se alcanza a ver el Buda que tenemos aquí en la mesa, porque quiero hacer mención de algo muy importante. Fíjense que, y Alejandro Madrigal también lo puede verificar esto que voy a comentar, en el budismo se presentan tres imágenes de Buda. Sí. Una es un Buda como este que tenemos aquí, que algunos dicen que tienen como muchos rayos en la cabeza que parece como una bellota, Sí. pero es por esa iluminación que le llegó a su mente y que está en una actitud serena y compasiva, una mano así y la otra mano enfrente. Correcto. Es el Buda tradicional que conocemos dentro del budismo. Sí. Pero hay otro tipo de Buda, que es el Buda, ese es el Buda hindú. Sí. Luego hay otro Buda que está muy flaco, muy flaco, pero es un Buda muy tibetano. Aquí vemos el Buda hindú. Y el otro Buda que está muy flaco es como su representación del sacrificio personal que hizo, pero es más tibetano. Y el Buda gordo,
que vemos en muchas imágenes y figuras que venden los chinos es un Buda precisamente oriental, es Sí, un Buda japonés. Más chino, más japonés, es correcto, Ajá, es correcto, ¿verdad? maestro. Y también lo que son las imágenes de los Budas, también las podemos colocar en momentos históricos de la propia vida del Buda. Quizás a lo mejor un Buda, como usted lo mencionó, un Buda flaco, quizás lo podemos mencionar, por ejemplo, ayer lo vemos en delgado, pero por ejemplo cuando ya lo vemos en esa pose es porque muchas veces lo representan cuando ya alcanzó la iluminación, cuando ya alcanzó el nivel de Buda. Porque por eso la palabra Buda significa el que recibió la iluminación. Es correcto, el iluminado. El iluminado. El iluminado. Y en algunas representaciones ponen al Buda flaco porque representa que estaba en ese periodo de transición en busca de la iluminación. Entonces, es muy importante para conocer el budismo, conocer la historia del Buda. Y si usted me permite, podemos mencionarles un poquito de lo que fue la historia del Buda. Sí, por supuesto, Alejandro. Como les había mencionado, la historia data de alrededor de 2500 años antes de Cristo. Es cuando el Buda nace. Geográficamente, algunos investigadores lo colocan al norte de la India o inclusive en Nepal. Por ahí hay algunas discusiones, pero crece en esa zona. Crece en un reino donde es hijo de reyes y donde él tenía todas las comodidades a su alcance. Resulta que cuando nace Siddhartha, es una tradición que se llame a un astrólogo para ver su carta astral, en este caso del nacimiento de este niño. de Siddhartha. Entonces el rey, el papá, manda a traer al astrólogo de cabecera del reino. En el momento que él ve cómo los astros estaban colocados en el día de nacimiento de Siddhartha, se da cuenta que este niño tenía una estrella. Entonces él hace una predicción. Él hace la predicción donde dice, este niño tiene la capacidad de convertirse en una luz para muchas personas desde el punto de vista espiritual. Pero también dice, pero tiene el libre albedrío de escoger. Puede convertirse en el líder espiritual, pero también se puede convertir en un magnífico rey. Un rey que no hemos tenido durante muchos años en esta región. Su papá, el rey, como era su heredero, era su primer hijo varón, obviamente quería que heredara el reino y heredara todo lo que él poseía. Entonces, en ese momento, el rey manda edificar muros para que Siddhartha, el príncipe Siddhartha, no tuviera contacto con el exterior y de esta forma no tuviera esa, vamos a decir, esa intención de poder inmiscuirse en el camino espiritual. En ese momento le allegan de todos los lujos posibles para que no tuviera ni la mínima intención de salir fuera del reino. Y así transcurre lo que es la niñez y la adolescencia del Buda, lleno de lujos, riquezas, no le hacía falta nada. Pero llega la edad, más o menos, los historiadores calculan que a la edad de los 28 años, él decide o tiene la oportunidad de salir del palacio. Hay algunos que dicen que sale a escondidas, otros dicen que sale con cierto permiso, pero bueno, independientemente, él tiene la oportunidad de salir del palacio. En el momento que sale del palacio, él se encuentra con un anciano. Uno de sus acompañantes, que venía con Siddhartha, Su sirviente. Siddhartha le pregunta, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Por qué tiene esa...? Alejandro, ¿Sí? nos vamos a quedar con eso de qué le pasó a esa persona cuando se encontró al anciano Siddhartha y se lo preguntó a su sirviente. Y ya regresamos para que usted esté al pendiente de lo que vamos a seguir platicando con Alejandro Madrigal acerca del budismo. No le cambie. Definiría la evaluación como una área de oportunidad. Aquellos docentes que tienen miedo, yo les aconsejo leer, conocer y aplicar. Va a ser para que ellos mejoren. Puede ser en un aspecto profesional, como maestros, y por qué no también hasta económicamente. Si todos sabemos a dónde vamos, si todos sabemos qué queremos, creo que podemos tener un país mucho mejor. Secretaría de Educación Pública. Michoacán está en ti. Imagina que no te fallaran los cajeros automáticos,
Que no tuvieras que hacer largas filas y tampoco tuvieras que ir a tantos lugares. Con más servicios de OXXO sí se puede. Retira dinero en caja, paga tus servicios y más. Visítanos y pregunta por todos nuestros servicios. Más servicios OXXO. Todo en un solo lugar. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. Radio Tele. Televisión como debe ser. Con el programa Beca Futuro, el gobierno del estado apoya a casi 34,000 estudiantes. Desde secundaria hasta universidad, del ciclo escolar 2015-2016. Ampliamos la cobertura de educación Garantizamos el derecho a la igualdad de oportunidades y la permanencia de los jóvenes en las aulas y fortalecemos la reconstrucción del tejido social. Michoacán está en ti. El Centro CRIT Teletón de Michoacán nos expone todos los trabajos que se realizan dentro de este espacio. Acompáñalos todos los jueves en punto de las 16 horas, solo por Radio Tele. Radio Tele. Televisión como debe ser. Entonces, recapitulando lo que nos decía Alejandro Madrigal, Buda, o Siddhartha más bien todavía jovencito, vivía enclaustrado casi literalmente en su palacio, porque era un príncipe, porque no querían que saliera al exterior a conocer el mundo, para que se dedicara a prepararse para ser rey. Entonces sale un día, algunas versiones dicen que cayó como una nube que durmió a todos los animales y a todos los sirvientes y a sus padres de Siddhartha, y este solamente salió acompañado de su sirviente, el sirviente que siempre andaba junto de él, y salieron del palacio, y es donde nos quedamos con Alejandro Madrigal. Sí, muchas gracias, maestro. Entonces, la primera persona que se encuentra en este recorrido es a una persona de avanzada edad. Entonces, él le pregunta a su sirviente, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué tiene esa apariencia? Entonces el sirviente le contesta, pues ha envejecido. Y Siddhartha, un poco impactado, le pregunta, ¿y eso me va a pasar a mí? Y el sirviente le dice, no solamente a ti, a todos. Y a todos los que están en tu círculo le va a pasar. Entonces ese fue un primer impacto para Siddhartha. Continúa su sendero, su camino, y se encuentra a una persona enferma. Y nuevamente vuelve a hacer la pregunta, ¿qué le pasa? Ha caído enfermo y poco a poco su salud va a ir decreciendo. Nuevamente Siddhartha le pregunta, ¿y eso me va a pasar a mí? Y el sirviente le contesta, no solamente a ti, sino a todas las personas que están a tu alrededor. Posteriormente se encuentra a un funeral donde se estaba velando un cadáver, y nuevamente Siddhartha pregunta, ¿qué es? ¿Qué es eso? Dice, es una persona que ha muerto. Y nuevamente se encuentra cara a cara con lo que era la muerte, y se da cuenta que no solamente a él, sino a todo el círculo familiar, amigos, o inclusive sirvientes les iba a pasar la muerte. Y se encuentra una cuarta persona, que era un buscador espiritual, una zeta, y vuelve a hacer la misma pregunta, ¿quién es él? Y él dice, su sirviente dice, es un maestro que está buscando la iluminación. Él regresa al palacio, pero regresa impactado, y regresa reflexionando de cuál era la realidad fuera del palacio
o lo que él vivía dentro del palacio. Y él se da cuenta que realmente había vivido engañado en una supuesta realidad, y va y platica con su papá. Su papá había hecho todo lo posible para que Siddhartha no saliera del palacio. Entonces Siddhartha le dice al papá: papá, yo me puedo quedar contigo si me aseguras 3 cosas. Si me aseguras que no voy a enfermar, que no voy a envejecer y que no voy a morir. Si tú me aseguras esas 3 cosas y que no voy a sufrir, si todo eso tú me lo das, yo me quedo contigo y soy el heredero de tu reino. En ese momento el papá le dice: no te puedo ofrecer algo que no está a mi alcance. Entonces Siddhartha le dice: si tú no me puedes ofrecer eso, entonces dame la oportunidad de buscarlo afuera. Entonces en ese momento el papá se da cuenta que no podía hacer nada para retenerlo, y el príncipe Siddhartha abandona el palacio. Y abandona el palacio en un momento clave de su vida, porque inclusive acababa de procrear a uno de sus hijos. Tenía su primer hijo. A su primer hijo. Entonces, para él fue algo muy fuerte de dejar no solamente a su papá, sino dejar a su esposa y a su hijo. En ese momento, él sale del palacio, vende todas sus posesiones, o más bien todas las posesiones que tenía, pues se despoja de ellas, donde prácticamente, pues, simplemente la ropa que traía era lo único que tenía. Va en busca de maestros. Dice: bueno, voy a tratar de buscar la iluminación, y va con un maestro. Se dice en la historia que encontró a 3 o 4 maestros, pero ninguno le satisfazo o le dio la satisfacción de encontrar las respuestas que él buscaba. Porque no le daban las respuestas. Exactamente. Entonces, él decide por su propia cuenta buscar la iluminación. Él veía que dentro de la cultura hindú había muchas personas que eran los ascetas, el ascetismo, que practicaban el ascetismo. ¿Qué era el ascetismo? Personas que llevaban al límite su cuerpo, donde decían: a mi cuerpo lo voy a llevar al límite para que mi cuerpo no sea una condicionante para yo buscar la iluminación. Entonces, Siddhartha decide entrar en meditación bajo un proceso de ascetismo, donde él diariamente solamente comía un grano de arroz. Y eso lo hizo durante años, donde prácticamente quedó el esqueleto de Buda, en este caso del príncipe, porque todavía no se convertía en el Buda. Y en este proceso lo acompañaron 4 compañeros, ¿sí? 4 maestros. 4 maestros que también estaban en busca de la iluminación. El Buda, o en este caso Siddhartha, entra en ese proceso de meditación, una meditación muy, muy profunda. Sus compañeros se daban cuenta que realmente no tenía conexión ya con la tierra, o sea, con el mundo real. Y dicen: pues yo creo que en algún punto se nos va a morir, o sea, porque ya no regresaba. Entonces, sus compañeros le dejan fruta, le dejan arroz, con la intención de que cuando despertara pudiera comer y no se muriera de hambre. Entonces, el proceso dura 4, algunos dicen que hasta 5 años, ese proceso de meditación profunda. Cuando despierta el Buda, pues se encuentra de que la comida que le habían dejado pues ya no estaba, o sea, y se da cuenta que su cuerpo estaba literalmente en los huesos. Entonces él comienza a experimentar un sufrimiento terrible. Se da cuenta de que no había escapado del sufrimiento, que seguía teniendo el sufrimiento del cual él quería encontrar la respuesta. Ahí se da cuenta que el camino para encontrar la iluminación no es el extremo de renunciar o así que todas las cosas mundanas, o estar totalmente apegadas a las cosas mundanas. Él en ese momento reconoce que el camino que se tiene que recorrer es el camino del medio, ¿sí? En ese momento el Buda vuelve a tratar de reencontrarse con estos compañeros. En este proceso el Buda ya había comido, ahora sí que ya estaba un poquito ya más llenito. Cuando se encuentra a sus compañeros, lo ven con cierto desprecio porque ellos pensaban
que había traicionado Y que había abandonado. había abandonado las enseñanzas. Entonces, en ese momento, ellos con un poco de recelo, pues lo empiezan a escuchar. Y él les transmite que el camino a la iluminación, el camino más directo a la iluminación, es el camino de en medio. Y en ese momento, el Buda les transmite lo que yo creo que es la base en la filosofía budista o en la religión budista, que son las 4 nobles verdades. Y las 4 nobles verdades, ¿qué son? ¿O qué es lo que enumeran? La primera verdad que el Buda, en este caso ya había alcanzado la iluminación, le transmite a sus discípulos es de que existe sufrimiento y que las personas y toda persona ser viviente en este planeta está sujeta al sufrimiento. Hay algunos escritos donde señalan que la palabra correcta no es sufrimiento, sino que va más allá o que es insatisfacción. ¿Sí? Entonces, el Buda dice que todas las personas en algún punto de nuestra vida estamos insatisfechos y esa insatisfacción nos lleva al sufrimiento. La segunda verdad nos dice que ese sufrimiento o esa insatisfacción tiene una causa. ¿Y cuál es esa causa? La causa la enumera primeramente como la ignorancia. Y la ignorancia no desde el punto de vista intelectual, sino de la incapacidad de ver la realidad. Y allí a lo mejor puede caber un ejemplo. A lo mejor yo puedo ver una flor y a lo mejor yo solamente veo la flor, pero no veo lo que representa la flor. Y a lo mejor la flor está formada por minerales, por agua, por un proceso de fotosíntesis. La flor es ahora vamos a decir que es el resultado final de un ciclo. Entonces el Buda dice, mientras tú no te des cuenta que todo cambia y que todo es impermanente, en ese momento, si tú no te das cuenta de eso, vas a seguir sufriendo, ¿sí? Si tú crees que vas a vivir durante toda la vida, si tú crees que tus seres queridos van a vivir toda la vida, te vas a desilusionar. Si crees que toda la vida vas a tener salud, te vas a desilusionar, ¿sí? Porque estás poniendo o tienes una conciencia errónea de la realidad. Crees que lo permanente o piensas que todo es permanente cuando dice el Buda, todo es impermanente, todo cambia, todo cambia. Y dice también que la naturaleza de las cosas no es intrínseca o independiente, sino que todo es interdependiente, todo está conectado. Todo está conectado. No sé si me permite un ejemplo, maestro. Sí. Por ejemplo, ¿a usted le gustan los chocolates? Sí, aunque no los puedo comer, pero me encantan. Ok, vamos a suponer, y si yo le preguntara cuál es el concepto o un adjetivo que le podían decir al chocolate. Satisfacción. Satisfacción, placer, Placer. quizás, ok. Entonces, si usted toma un chocolate y se lo come, a lo mejor va a experimentar esa satisfacción, ese placer, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si no solamente se come uno, si a lo mejor se come 20? No, me comí hasta 30. Bueno, vamos a suponer que se come, en más, 50. Sí. Quizás a lo mejor va a haber un punto donde la satisfacción del primer chocolate, el chocolate 50, pues a lo mejor ya hasta nos va a doler el estómago, porque quizás pues ya la glotonería ya llegó. Entonces el budismo nos dice, ¿cuál es la verdadera realidad del chocolate? ¿Es placentero o no es placentero? Vamos a un corte y ahorita regresamos con este ejemplo de los chocolates que nos está mencionando Alejandro Madrigal. Estamos con el tema del budismo. No le cambie. Expo Fiesta Michoacán. Centro de Espectáculos, Alejandro Fernández. Julián Álvarez. Banda MS, Las Grandiosas. Venta de boletos, www.ticketmex.com.mx. Expo Fiesta Michoacán, la alegría está en ti. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. La cruz,
Agradéceles desde hoy al 314-6060. Caminemos juntos hacia una vida digna y sin violencia. Acude al Centro de Justicia Integral para las Mujeres. Contamos con asesoría jurídica, Atención médica psicológica y áreas de apoyo para ti y tus hijos. Infórmate. 299-8144. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Víctor Gutiérrez analiza las tendencias de los criminales más peligrosos. Acompáñalo todos los jueves en punto de las 17 horas, solo por Radio Tele. Radio Tele. Televisión como debe ser. Cosas muy interesantes estamos platicando fuera de cámaras. Si le contara todo lo que estamos platicando, a lo mejor también le daría mucha risa. Pero estamos aquí, y antes que nos siga comentando nuestro estimado invitado acerca de estas nobles verdades y del ejemplo de los chocolates, quería yo comentar una versión que yo conozco de algo que le pasó al Buda antes de conocer a estos ascetas, a estos maestros con los que él contactó. Sí. Fíjate que, perdón, en un principio no lo querían aceptar, Sí. porque veían un muchachillo, pues diríamos en palabras actuales, muy fresa, Sí. que quería llegar ahí con ellos a aprender, pero tenía una piel perfecta, un pelo perfecto, o sea, porque recién estaba salido del palacio. Sí. Y entonces él les pidió que le dieran la oportunidad de aprender con ellos. Ujú. Y ellos como que no creían mucho en él, y los maestros se quedaron aquí de un lado de ahí, de esa parte del bosque donde estaban, y este muchacho Siddhartha se quedó enfrente. Sí. Y seguían como viéndolo así como raro, y no, ese muchacho ni es nada. Y de repente empieza a lloviznar. Y entonces los ascetas, que debían de estar concentrados en su meditación, pues están diciendo, ¿dónde nos vamos a poner Sí. para que no nos mojemos? Pero veían a Siddhartha que estaba muy concentrado y se empezaron como a sorprender, pero más se sorprendieron cuando llega una enorme cobra deslizándose y se coloca encima De de Siddhartha para cubrirlo de la lluvia y Siddhartha no perdiera su concentración en la meditación que estaba haciendo. Fue, según esta historia, una de las pruebas que dijeron, este muchacho Tiene futuro. Tiene futuro. Es correcto. Y bueno, continuando con el ejemplo de los chocolates, muchas veces tenemos la percepción de que las cosas placenteras, o vamos a decir el sufrimiento, está afuera, cuando en realidad es la percepción interna la que hace que suframos o tengamos
felicidad, pero muchas veces una felicidad muy pasajera. Entonces yo cuando como el primer chocolate puedo decir, ay, qué chocolate tan rico. Y cuando como el chocolate 50 digo, ah, no, pues este ya no está tan rico. Pero el chocolate sigue siendo el mismo. No ha cambiado, en esencia no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? La interpretación que yo le doy hacia el chocolate. La satisfacción o la insatisfacción. Exactamente. Porque el último chocolate a lo mejor ya no me satisface. Exactamente. Pero la realidad sigue siendo la misma afuera. Lo que está o lo que me está causando insatisfacción es por dentro. Quizás lo que me está causando el sufrimiento es mi glotonería. ¿Sí? Entonces el Buda dice, date cuenta que la percepción de la realidad debe de ser en base a que todo va cambiando y que nada tiene una identidad propia, sino que todo está interdependiente, todo está conectado. ¿Sí? En ese momento, cuando les empieza a comunicar a estos maestros ascetas que el sufrimiento tiene una causa y que esta causa viene de la ignorancia, y no de la ignorancia intelectual, sino de percibir la realidad, los maestros comienzan a abrirse a este conocimiento. Y les comienza también a comunicar que muchas veces esa incapacidad de ver la realidad hace que tu mente esté trasladándose del futuro al pasado, pero casi nunca la mente está viviendo el presente. Prácticamente está en el futuro o está recordando eventos pasados. Está añorando o está teniendo expectativas de algo que todavía no sucede. Y por ejemplo, aquí también podríamos poner como caso, por ejemplo, aquí en México, la Ley Federal del Trabajo nos dice que por cada año trabajado tenemos 6 días de vacaciones. Y yo me he encontrado de repente amigos o igual hasta en caso propio de que estamos trabajando y muchas veces estamos añorando a que lleguen esas vacaciones. Y quizás dijimos, pues ojalá porque ya me voy a ir de vacaciones. Y tu mente, ¿en dónde está? En las vacaciones. En las vacaciones. ¿Y qué pasa? Llega el periodo vacacional, como que las empiezas a disfrutar. Comparado es como si fuera el primer chocolatito. Pero a lo mejor estás en el tercer día de vacaciones y dices, híjole, ya se me van a acabar. Y ya voy a tener que regresar a mi trabajo y esto me espera y esto. Tu mente ya está en tu trabajo. Y la mente no tiene la capacidad de disfrutar el presente. Entonces, esperaste todo un año para el periodo vacacional y no tienes la capacidad de disfrutar ese periodo vacacional porque tu mente ya está en el futuro. Entonces, el Buda nos dice que si nosotros no tenemos la capacidad de vivir al 100% y 100% conscientes el momento presente, vamos a traer sí o sí sufrimiento. ¿Sí? Entonces, la tercera verdad nos dice que hay una cura para ese sufrimiento, hay una cura para esa insatisfacción. Y esa cura nos la demuestra en lo que es la cuarta noble verdad, que es el noble camino óctuple. Que en resumen, porque igual ese sería digno de otro programa, maestro, pues nos habla de que debemos estar muy conscientes en nuestras acciones, en el habla, en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, en la forma que nos ganamos la vida. En todos los aspectos de nuestra vida debemos de tener conciencia. Y en el momento, por ejemplo, en inglés hay una palabra que lo resume para mí, muy gráficamente. Ellos le llaman mindfulness, como la mente completa o llena. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, podemos encarnar la iluminación o nuevamente el Buda se hace presente. Entonces, en teoría, esta es la base o los fundamentos de lo que es el budismo, maestro. Tantas cosas que podríamos saber y reconocer, y ahorita que nos estuvo poniendo Lupita, y ojalá siga poniéndonos esas imágenes tan maravillosas sobre algunas estatuas, algunas figuras del Buda. Es genial, esto es en Japón, creo. No sé si recuerdas esa gran figura que está allá en Japón. Fíjate cómo ya se ve inclusive el verdoso del óxido de metal de esta figura que es gigantesca. Es una imagen del Buda que está en equilibrio por la posición de las manos, Alejandro. Sí, es correcto. Mira la posición y habla del equilibrio de los dos polos. Sí. Está trabajando con precisamente el camino del medio, porque está en el equilibrio de eso. Entonces, muchas de las imágenes, como tú lo mencionabas hace un momento también, representan fases
o momentos especiales. A mí me encanta en esta película que les menciono del pequeño Buda, cuando también, así como a Jesús el Cristo, Sí. al Buda también lo tentaron los demonios. Claro, Mara. Y Mara le mandó a sus hijas, Sí. hermosas muchachas, todas encueradas, se las mandó para tentarlo porque era un hombre, igualmente, y quería que cayera en la tentación. Entonces, hay toda una serie de situaciones que suceden cuando se presentan las hijas de Mara, que es el demonio más importante que quería tentar a Siddhartha. Entonces, yo creo que vale la pena conocer la historia. Yo creo que este programa, mi estimado Alejandro, va a ayudar a que mucha gente que está mirando y que no conoce el budismo, a lo mejor empiecen a investigar más. Claro, se acerquen más a lo que es la filosofía. Ahorita recordé una anécdota de ya cuando Siddhartha se transforma en Buda, en el iluminado, uno de sus alumnos, uno de sus discípulos se acerca al Buda y le dice: maestro, estoy muy desilusionado con usted o con lo que usted nos está enseñando, porque no nos ha hablado de lo que hay después de esta vida. Entonces el Buda le dice: yo en ningún momento les dije que les iba a hablar de lo que hay después de esta vida. Lo único que a mí me interesa es que tengan las herramientas para cesar con el sufrimiento. Entonces el alumno le dice: no, maestro, a mí me interesa esto, así que yo me voy. Y el Buda le dice: date cuenta que esa pregunta está fundamentada en el sufrimiento, porque estás fundamentando esa pregunta basado en que un hecho tiene que llegar para que tú seas feliz. Entonces, el Buda lo invita a que viva intensamente el momento presente y no esté preocupado si en qué vas a reencarnar o a dónde te vas a ir, sino él dice: la iluminación y el nirvana se vive aquí y ahora. Así es. Sí, y fíjate que Buda, precisamente para cuando él recién que se había enfrentado, según la historia, a la enfermedad, Sí. a la vejez, a la muerte, al sufrimiento, a la pobreza y todo eso que le impactó demasiado, él por eso se ponía a meditar, porque él quería supuestamente romper con la maldición de las reencarnaciones. Sí, el círculo del samsara. El círculo del samsara, porque él decía que la gente volvía a repetir y a repetir y a repetir ese círculo del sufrimiento. Sí. Y que por eso él vino a romper con esa maldición. Y es muy interesante porque dentro de sus meditaciones, creo que recordó más de 1000 reencarnaciones que había tenido Buda. Y no solamente a nivel humano, sino a nivel, en todos los reinos de la naturaleza, él recordaba, tenía esa conciencia. Y fíjate que esto habla supuestamente, porque luego el Buda lo menciona en alguna de sus cátedras, porque hasta sus alumnos le decían: es que maestro, siempre nos hablas en parábolas y nunca nos das la verdad que estamos esperando. Y creo que les dijo una ocasión: ¿acaso les gustaría que yo agarrara una manzana, yo la masticara y se las diera así masticada a ustedes? No, a ustedes les corresponde lo que les toca a ustedes. Entonces yo creo que en esta búsqueda, el Buda obviamente que ayudó primero a su ser, primeramente, y superó todas esas tentaciones, superó todos esos temores, porque él decía que teníamos que romper con esa rueda de las reencarnaciones, pero ¿cuántas cosas tan interesantes él descubrió? Sí, claro, o sea, a raíz del autoconocimiento, porque no fue algo que le haya sido heredado o transmitido, sino fue en base a la experiencia propia que él logró la iluminación. Y hay una anécdota muy particular del Buda, cuando a sus alumnos los instruía y les decía: yo simplemente con el dedo les señalo el camino. Es como si yo con el dedo les señalara en dónde está la luna. Pero no se confundan, no confundan mi dedo con la luna, porque si te quedas mirando al dedo, no verás la luna. Entonces, en ese sentido, el Buda los incitaba a que vivieran su propia experiencia, que no se quedaran con lo que decía él, sino que iban y en carne propia lo vivieran, lo experimentaran. Sí, cuando una de las tentaciones que le pusieron, además de las hijas de Mara, que eso les comentamos ya que regresemos, creo que es al último corte, mis estimados. Ya regresamos, no le cambie, estamos en su programa de Mundo Alternativo con el Budismo.
Michoacán. La fiesta más grande del estado cobra vida. Grandes artistas en el Teatro del Pueblo. El Tri, Primos MX. La Tracalosa. Invasores de Nuevo León y Los Ángeles Azules. Ven y disfruta con tu familia. Mayores informes www.expofiestamichoacán.mx. Expo Fiesta Michoacán, la alegría está en ti. Segundo Congreso Día del Mercadólogo. Únete a la celebración de la comunidad marquetera. 5 conferencias, un panel. El próximo 19 de mayo. Informes www.mercatac.mx/Congreso 323-5171, extensión 2214. En Transmisiones Automáticas Élite tenemos el servicio y la atención especializada que tu vehículo necesita, ofreciéndote mantenimiento, reparación, refacciones y servicio a domicilio en todas las marcas. Transmisiones Automáticas Élite, más de 33 años nos respaldan. Es momento de descubrir nuevos horizontes. Viaja con nosotros y date la oportunidad de conocer playas, cruceros y otros países. Haremos de tu viaje una experiencia inolvidable. No lo pienses más. Bejar Viajes. Tu destino está en nuestras manos. Imagina que no te fallaran los cajeros automáticos, que no tuvieras que hacer largas filas y tampoco tuvieras que ir a tantos lugares. Con más servicios de OXXO sí se puede. Retira dinero en caja, paga tus servicios y más. Visítanos y pregunta por todos nuestros servicios. Más servicios OXXO. Todo en un solo lugar. No, si contáramos las anécdotas que a veces suceden en esos retiros espirituales budistas a los que a veces asistimos, son geniales. Y estamos aquí platicando precisamente con Alejandro Madrigal de esta cosa tan fascinante que es el budismo. Y yo recuerdo también dentro de las historias que de esas tentaciones que le estaban sucediendo a Siddhartha, fue que se tuvo que confrontar ante el reflejo de él mismo en el agua. Sí. Porque tenía también que superar el ego. Sí. Y entonces es genial las historias acerca de, no solamente del nacimiento de Siddhartha, sino también de su proceso hacia la iluminación. En una de esas ocasiones, cuando estaba precisamente meditando, que había dejado de comer y que por lo tanto no se levantaba ni a bañarse, ni a afeitarse, ni a cortarse el cabello, estaba precisamente Siddhartha ahí junto a un río, pero sí, ahí él estaba sentado, y lo que llovía, eso tomaba de agua, nada más. Sí. Y entonces ya llevaba mucho tiempo así, según esta historia, y de repente iba pasando enfrente del río en una canoa, el que maneja la canoa, sí, un maestro que iba ahí con un discípulo, pero el maestro era de música y le estaba enseñando algo sobre un instrumento. Y en ese momento Siddhartha escucha una gran enseñanza, porque el maestro le iba diciendo a su alumno: no estires demasiado la cuerda porque se puede reventar, sí, ni la dejes demasiado floja porque después no podrá tocar. Sí. Entonces fue cuando aprendió supuestamente Siddhartha
El camino del medio. El camino del medio. El equilibrio. Exacto, es correcto. No estar apegado a los deseos, sino que el deseo sea el motor que te impulse, no ser el esclavo del deseo, sino que el deseo sea tu motor para que te impulse a convertirte en una mejor persona, en una persona más consciente. Entonces, una también de las grandes enseñanzas que nos da el Buda es un sentimiento que se llama la compasión. Y a lo mejor acá en Occidente muchas veces la hemos malentendido, porque creemos que compasión es como, ay, pobrecito, como tenerle lástima a algo o a alguien. Y al contrario, la compasión es completamente la empatía, el darme cuenta que esa persona que está de frente mío es, al final de cuentas yo estoy conectado, ¿sí? Hablemos otra vez de la interdependencia. En el momento que el Buda deja como enseñanza también la compasión, se da cuenta de que todos los seres humanos buscan ser felices. Aún vamos a decir, el que según está haciendo la vida más dolorosa o quizás a lo mejor un ladrón, en el momento que va y no sé, se mete a una casa a robar, él en su interior piensa que con esa acción va a encontrar la felicidad, pero ignora que el efecto de esa acción le va a traer más sufrimiento. Pero aún así, vamos a decir que lo que lo motiva es buscar su satisfacción o su felicidad. Pero el Buda va más allá. No solamente todos los seres humanos buscan la felicidad, sino que todos los seres humanos merecen ser felices. Entonces, basados en estos dos enunciados, podemos manifestar una compasión con todo lo que nos rodea, incluido nosotros mismos, maestro. Así es. Y precisamente Buda estaba buscando lo que en el budismo se llamaba el satori, el despertar. Correcto. Y es cuando ya después de todas estas pruebas y todas estas enseñanzas, de todos esos aprendizajes, él recibe la iluminación y es entonces cuando se le llama el Buda. Correcto, el iluminado. El iluminado. Sí, correcto. De hecho, en una de las tentaciones que le pone Mara, ya después de que le había llevado a sus hijas y demás, él dice, pues estás solo aquí, debajo de este árbol meditando. ¿Quién va a ser tu testigo para tu iluminación? Entonces Mara comienza a llamar a todos sus amigos demonios. Dice, ¿quién va a ser tu testigo? Entonces el Buda le baja una de sus manos, toca la tierra y dice, ella es mi testigo. Sí. Y en ese momento se abre la tierra y entonces es una anécdota muy bonita también. Es una anécdota que ahorita le estaba recordando, ahorita que le empezaste a mencionar, que me llena de emoción y de escalofrío, porque cuando dice, tengo como testigo a la tierra y toca la tierra, que es una de las posiciones que usa en el budismo, tocar la tierra, porque Mara, segundos antes, con todos esos demonios que se pusieron enfrente, les ordenó que lanzaran unas flechas ardientes a Siddhartha, pero cuando estaba así, siempre estaba como sonriente. Y cuando hace eso, tengo como testigo a la tierra, cada flecha de las miles que le lanzaron los demonios que estaban encendidas en llamas, se convirtieron en rosas rojas. Sí, es correcto. Sí, es una de las anécdotas más bonitas y que habla también de la relación, en este caso con la Madre Tierra. ¿Sí? De la iluminación viene de la mano, así que con esa relación también. ¿Tienes tú, antes de que nos vayamos, porque ya nos faltan cuántos minutitos, mis estimados chiquillos? 3 minutitos. ¿Tienes tú algún libro que pudieras recomendar, aparte de las películas que ya mencionamos, algún libro o que busquen donde pueda la gente? Por ejemplo, en YouTube, ahí hay bastante material. Buscando en YouTube hay documentales muy buenos de la televisión francesa, de National Geographic. Hay muy, muy buenos. Hay una novela que yo les recomiendo mucho que la escribió Deepak Chopra, que se llama El Buda. Entonces, esa novela está muy accesible, muy, muy bonita y esa se la recomiendo también. Hay escritos también por mismos monjes tibetanos, también muy accesibles. Entonces, en cualquier librería, en las librerías principales, ahí las podemos encontrar. Y no se les olvide las 2 películas que les hemos recomendado aquí. La primera película se llama El Pequeño Buda y sale ahí el actor Keanu Reeves. Y la otra película, que es una película argentina, se llama Un Buda, que también está genial la película. Y como dice Alejandro Madrigal, pues buscar a lo mejor en páginas serias que puedan ustedes
encontrar información interesante, buscar libros también interesantes, acercarse a personas que practiquen el budismo, porque el budismo no está peleado como filosofía, no está peleado con ninguna otra religión del mundo, es un estilo de vida también importante que debíamos de seguir. Entonces hay muchas cosas interesantes que podríamos trabajar. De hecho hay una película, hay esta película que hizo Brad Pitt, 7 años en el Tíbet. 7 años en el Tíbet, ajá. Que habla un poquito también de la filosofía de acá Sí, también por ahí da un poquito a conocer de las cosas que como se viven en el Tíbet también. Entonces hay cosas muy interesantes que podríamos platicar muchísimo aquí en el programa de Mundo Alternativo, pero pues finalmente pues el tiempo es muy limitado. Y mucho antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, ¿dónde en el Facebook, cómo te pueden localizar? Me pueden localizar como Alejandro Madrigal. Igual también tengo una página donde pueden darle like y también ahí subimos todo lo que es la información de eventos, talleres y también artículos muy interesantes que se llama Gotas de Rocío. Entonces ahí le pueden dar like o en el Facebook personal, Alejandro Madrigal, estamos a sus órdenes. Y Gotas de Rocío también, página Correcto. de Facebook. Sí. Pues es muy interesante, mi estimado Alejandro, que hayamos platicado hoy, que nos hayas platicado sobre el budismo. A mí, en lo personal, sí es algo que me llama mucho la atención y me gusta. De hecho, practico muchas cosas del budismo. Sigo siendo creyente en una gran fuerza cósmica. Llámesele, como cada quien lo quiera llamar, gran arquitecto del universo, o gran espíritu, o Dios, o Yahvé, o Jehová, o Ra. El nombre que le quieran poner. Pero finalmente, el budismo es uno de esos tantos caminos que uno debería de seguir también, y es importante, mi estimado Alejandro. No, pues le agradezco la oportunidad de poder compartir esta filosofía, estas pequeñas gotitas, pues le agradezco la oportunidad, maestro. Pues a todos, bendiciones, que tengan una excelente comidita y feliz aniversario a la ciudad de Morelia. Gracias a todos. Radio Tele. Televisión como debe ser.